Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers, not available in all states. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Ignorante es lo más suave que le dijeron a Robert Kennedy Jr. en una audiencia de control del Senado norteamericano el jueves pasado. Yo la vi, te prometo que también la vi, impresionante. Sí. Duró 3 horas y el controvertido ministro de Salud de Trump se defendió a gritos. Además tiene un problema, él tiene una enfermedad que le hace que la voz sea muy rara. Entonces parecía que estaba realmente... Claro, fuera de sí. Y su rojo, bueno, como muy resquebrajado. Siempre está muy quemado, sí. Le gusta mucho estar muy moreno, sí. Entonces tiene la piel muy morena y además tiene un problema que lo busqué ahí, pero se me olvidó el nombre. Tiene un tipo de disfonía que le hace que parece que como que cacareara, gritara cuando habla. Estuvieron ahí y él se defendió de todas maneras súper desafiante a los ataques de los senadores, tanto republicanos como demócratas, algunos de los cuales fueron clave para aprobarlo en el cargo. Acuérdense que nadie lo quería en el cargo y logró la aprobación en el Senado gracias a estos senadores republicanos. Lo acusaron de haberles mentido en las audiencias de confirmación porque, según ellos, está haciendo completamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Y en palabras de muchos de ellos, está destruyendo el sistema de salud de Estados Unidos. Porque, claro, entre la guerra comercial y la de Medio Oriente y la de Ucrania, los 203 días de Kennedy a cargo de la salud de los norteamericanos han pasado bastante inadvertidos. Pero voy a contarle algunas de las cosas que ha hecho este señor que lo ha hecho tan polémico, al menos en Estados Unidos. Kennedy es un conocido antivacuna. Entonces, cuando fue a estas audiencias de confirmación, él dijo y prometió que nunca iba a restringir el acceso al plan de inmunización a los norteamericanos que quisieran vacunarse. O sea, que él está en contra, pero que no iba a hacer nada para que otros no se vacunaran. Pero ya en mayo, y me voy a centrar solo en los daños que ha hecho en tema vacuna, porque son muchas las otras cosas. En mayo del 2025, RFK Jr. ya anunció a través de X que las vacunas contra el COVID-19 no van a ser recomendadas oficialmente para niños sanos ni para mujeres embarazadas. Esto hizo que este anuncio eludió por completo el proceso habitual de consulta institucional que se hace en Estados Unidos para saber qué vacuna se pone o se deja de poner. Y de hecho, un señor que se llama, de apellido Daskalakis, que era el jefe de la vacunación en Estados Unidos, dice él mismo que se enteró por redes sociales del cambio que tendría que haber aprobado él, que tendría que haber pasado por él. Se enteró por la prensa. Por X. Y que nunca, en una entrevista que dio al New York Times, nunca le preguntaron nada. Nunca habló con nadie del equipo del señor Kennedy. En julio, despidió a los 17 miembros de la Comisión Asesora en Vacunas, que es un órgano, hasta entonces, estrictamente apolítico, y que asesora justamente al CDC, que es como el centro de las enfermedades en Estados Unidos, sobre las vacunas que se tienen que poner o no, y los echó a todos. La mitad de ellos fueron sustituidos por nombres de célebres grupos contrarios a las inmunizaciones y sin experiencia en salud pública. O sea, no son médicos, pero no tienen ni idea de salud pública y son totalmente contrarios han participado en juicios contra las vacunas. Y el 27 de agosto, Kennedy echó a la directora del CDC, Susan Monares, quien había nombrado él mismo apenas un mes antes. ¿Por qué? Porque esta doctora se negó a respaldar los cambios en la política de vacunación que según ella no tenían base científica. El golpe fue tan duro que varios cargos del CDC renunciaron de inmediato. El director médico y el jefe de inmunizaciones, este señor que les contaba, que se llama Demetre Daskalakis, y otros líderes claves de la organización. En una entrevista con The Daily, que se los recomiendo en mi programa favorito, en podcast de New York Times, Daskalakis, llorando, dijo que él tenía lo peor para el CDC, que es el Centro del Control de Enfermedades de Estados Unidos, porque cree él que todos los datos que
que genera esta institución van a ser manipulados y reemplazados por información sin verificar. Y dio un ejemplo inquietante. En la última reunión del Comité Asesor de Vacunas se presentó sin revisión científica un supuesto vínculo, de nuevo, entre el timerosal, que es un elemento que se le coloca a las vacunas para que se mantengan, y el autismo, de nuevo. Algo que contradice por completo la evidencia que está publicado en los propios sitios web del CDC y del FDA, que es la agencia que aprueba los medicamentos en Estados Unidos. Al día siguiente, el señor Kennedy nombró a Jim O'Neill, que es su número 2 en el Departamento de Salud, a cargo del CDC, y todos conocen que es un hombre que es un antiguo empresario biotecnológico, pero no tiene ninguna experiencia en medicina, y está a cargo de la principal agencia que monitorea las enfermedades en Estados Unidos. El resultado ha sido un aumento en la desconfianza, en la desorientación, en el miedo de la ciudadanía a las vacunas y a todo lo que tenga que ver con la salud. No saben a qué atenerse, los médicos están igual, las aseguradoras están igual, ya no saben si cubrir o no las vacunas, ya no saben qué hacer. Y varios estados dejaron de vender estas vacunas, del COVID por lo menos, a lo largo de Estados Unidos, que antes estaban disponibles para todos aquellos mayores de 6 años. Y en Florida, por ejemplo, recién la semana pasada, anunciaron las autoridades de ese estado que quieren ser el primer estado que elimine la obligatoriedad de vacunarse, incluyendo todas las vacunas escolares. Heavy eso. Ahora, eso no tiene que ver con Kennedy, eso es autónomo de Florida. Autónomo de Florida, pero lo que digo es que pero es la si hay ola, una política central, hay una ola, un efecto Kennedy, claro, ¿no? Que se va tomando distintos aspectos, ya no venden las vacunas en la farmacia, los estados se empiezan a mandar solo. El jefe de la salud de Florida dijo que la vacunación era una especie de esclavitud y que debía ser ahora una elección personal. ¿Quién soy yo como gobierno para decirles qué hacer con su cuerpo? Yo le preguntaría a él si no sabe del efecto rebaño, que lo vamos a hablar, porque si no funciona la vacuna, que me vacune solo. O sea, la cosa es que nos vacunemos todos. Es lo mismo lo que pasó con el COVID. Claro, y por algo se prohíbe fumar, por ejemplo. Exacto. En lugares cerrados. Bueno, yo creo que aquí el gran tema de fondo es, si el CDC, que es un organismo de referencia norteamericano pero internacional, deja de guiarse por la ciencia y empieza a dictar políticas desde la ideología, la pregunta inevitable es, ¿qué vamos a hacer cuando llegue la próxima pandemia? Porque esto va a pasar, de todas maneras. Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos tiene consecuencias en nuestro país. Lo conversé ayer con varias personas, entre ellas su secretaria de Salud, Andrea Albagli, quien es la que se encarga justamente de todo lo que tiene que ver con vacunas en Chile. El gobierno está monitoreando con preocupación lo que ocurre en Estados Unidos porque el CDC es uno de nuestros referentes internacionales junto a la OMS o a la OPS y puede ser un precedente. Me contaba su secretaria que ella en terreno nota que cuando van a las campañas de vacunación en propio país, en propio Chile, y se le ofrece a las personas, por ejemplo, que se pueden vacunar contra la influenza y contra el COVID, todos aceptan la influenza, pero no todos aceptan el COVID. Es decir, ella ve el germen en algunas partes de que igual hay una sensación, un poco de inseguridad y un sentimiento antivacuna en algunos sectores que podría estar creciendo, y ella considera que eso es un tema de preocupación, que hay que preocuparse por parte de las autoridades. Ella destaca muchísimo que nosotros tenemos una institucionalidad, que es el Plan Nacional de Inmunización, que es totalmente transversal, es una política de Estado que hay que cuidar y proteger y que está en la base del compromiso que tienen los propios chilenos con la vacunación y que eso hay que mantenerlo a como dé lugar. También se nota que la gente en general empieza a desconfiar de las vacunas. Por ejemplo, en Estados Unidos el 92,5% ya no se estaba el año pasado, no se dejaron de vacunar contra el sarampión, la rubeola y las paperas. Ya vemos cómo ha crecido el sarampión en Estados Unidos y es un fenómeno que también puede llegar a nuestro país. Hablé también con Alexis Kalergis, que es un gran inmunólogo chileno, científico, reconocido internacionalmente porque desarrolló la primera vacuna contra el sincicial, y me decía que es súper importante seguir promoviendo en Chile la adhesión a las campañas de vacunación, especialmente aquella en la infancia que han logrado reducir la mortalidad infantil, porque justamente él me levantaba el argumento de la inmunidad de rebaño. Las enfermedades, por ejemplo, como el sarampión, han sido prácticamente erradicadas, pero si
pequeños grupos de niños dejan de vacunarse, esto va a hacer de que inevitablemente va a haber un aumento de las personas infectadas, personas enfermas y personas que puedan morir eventualmente. Así que de eso estamos hablando y es muy importante entonces que sigamos muy estrictos y apegados a las políticas que nuestro país tiene. Veamos a Estados Unidos con preocupación, pero me decía la subsecretaria que tenemos otros referentes internacionales con los cuales también podemos seguir trabajando. Como sea, es impresionante lo que está pasando en Estados Unidos en eso y en otras materias, pero en particular con ese ministro de Salud que la verdad es que cuando lo nombró Donald Trump, sabíamos que iba a pasar algo como esto, digamos, independientemente de las sesiones en el Senado donde efectivamente hizo esos compromisos. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl. Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.